Hoy, en Itinerario, visitamos la Casa de la Cultura Postal, un recorrido por la historia de la comunicación y la palabra escrita en México. Además de ser un café delicioso, El Sueño de Frida le da oportunidades laborales a jóvenes con síndrome de Down. La violinista Fernanda Villalbazo nos habla de su pasión por la música y la pedagogía. Celebramos el centenario de Stanisław Lem, escritor polaco y maestro de la ciencia ficción, con algunas recomendaciones para entrarle a su obra. Y en Cinema Pop, por supuesto, hablamos de la épica Solaris. Te damos la bienvenida a Itinerario. ¡Comenzamos! El lema del lugar es: el amor, la inclusión y el respeto tienen aroma a café. Siempre se agradece que haya un restaurante con buen café, postres ricos, desayunos caseros y sándwiches generosos. Pero si además es un proyecto para darle empleo a jóvenes con síndrome de Down, que es una de las poblaciones más invisibilizadas y discriminadas, pues es un sueño. El Sueño de Frida Café abrió en agosto de 2019. A partir de entonces se ha ido corriendo la voz sobre este lugar. ¿Cómo nació este lugar? Y antes, ¿cómo nació la fundación de la que parte este proyecto? Muy bien, Tamara, pues Fundación Mosaico Down surge hace 8 años, la funda nuestra directora Yesenia Escudero, y pues surge con un propósito fundamental: dar educación a chicos con síndrome de Down, pero con una particularidad, que sean de escasos recursos. Y solo el 3% tiene acceso a la educación, ¿no? Justamente porque es muy costosa. Y de ese 3%, menos del 1% tiene acceso a un empleo. Entonces, Fundación Mosaico Down nace en un principio con esa finalidad de dar educación, y en el camino hicimos una carrera técnica en gastronomía. Entonces, cuando egresan los chavos, pues no tenían dónde trabajar, ¿no? Entonces es cuando surge, Yesenia se le ocurre hacer este proyecto, que es El Sueño de Frida Café, que nació específicamente para darle chamba a nuestros chavos. Que justamente el tema con el síndrome de Down es que no tenemos políticas públicas encaminadas a estas poblaciones. Oye, y volviendo al lugar, ¿por qué se llama El Sueño de Frida? Y existe una admiración de todo el equipo por Frida Kahlo, ¿no? Por lo que representa, por todo lo que tuvo que luchar además, ¿no? Entonces, para nosotros es un símbolo muy importante que representa también a los chavos, ¿no? De lucha, de pertenecer a un grupo, pero sobre todo de inclusión, ¿no? Entonces, por eso se llama El Sueño de Frida, porque pues, uno de sus sueños, creemos, era la inclusión. Platiqué con Sergio, uno de los chavos que trabajan aquí. De mi trabajo se llama cafetería. El Sueño de Frida es mi carrera. Y estoy muy contento. Estoy aquí orgulloso de mi trabajo. Yo soy capitán de mesero, yo soy, para llegar a la gente. Y estoy muy feliz, estoy orgulloso de a mí. Yo soy muy buen mesero, capitán. También hablé con Brenda, la barista. ¿Cómo aprendiste a ser barista y a preparar todas estas bebidas? Me gusta ser barista. Me gusta, es mi sueño realmente. Tanto quería. Soy una chica, como una mujer derecha, y todos me miran mucho a mí, lo que soy, y que emprenden conmigo. Y eso me agrada a mí. Me eché unas enmoladas de pollo buenísimas, con su quesito y su crema y acompañadas con arroz. De tomar, probé un frappé de grosella delicioso. Visitar El Sueño de Frida es solo una de las formas de ayudar a la Fundación Mosaico Down. Búscalos en redes sociales y visita su sitio, mosaicodown.org, para saber más de su trabajo. La ciencia ficción imagina escenarios que trascienden la experiencia humana, como por ejemplo encuentros con alienígenas o viajes en el tiempo. El reto es construir una mirada no tan antropocentrista de entender el universo. Uno de los autores que mejor lo han logrado fue Stanisław Lem.
Lem nació en Polonia el 12 de septiembre de 1921, en una familia de ascendencia judía que después de la Segunda Guerra Mundial quedó en la ruina. Toda su vida, desde su educación hasta cuando se salvó de las cámaras de gas, estuvo marcada por dos fuerzas opuestas que rigen el universo y guiaron su pluma: el orden y el azar. La obra de Lem incluye novelas y cuentos, tratados de disciplinas ficticias, críticas de libros que no existen, ensayos especulativos sobre inteligencia artificial, cosmología, sociología, evolución, una fascinante mezcla de filosofía, literatura y ciencia que nos enfrenta a un concepto aterrador: nuestra incapacidad como seres humanos de comprender el universo que nos rodea. La mejor forma de conocer a Stanisław Lem es, por supuesto, leyéndolo. Recientemente, editoriales como Alianza o Impedimenta se han dado a la tarea de traducir su obra al español. Puedes encontrar Solaris, Retorno de las Estrellas, El Invencible y otros títulos en formato físico o digital en diversas librerías. En Polonia declararon el 2021 como el año de Lem y lanzaron una plataforma dedicada a celebrar al autor. Está en polaco y en inglés, pero puedes adaptarla con el traductor de Google para leer en español. También está la página oficial de Lem, con información sobre su vida y obra, entrevistas con el propio Lem, fotos y más. El Congreso, de 2013, es la película más reciente basada en la obra de Lem. En específico, la novela de humor negro Congreso de Futurología, protagonizada por Robin Wright, es la historia de una utopía que existe entre lo digital y la imaginación. Falta hablar de la película más importante. Este mini especial sobre Stanisław Lem continúa en Cinema Pop con la cinta Solaris de Andrei Tarkovsky. What do you choose? Fundado en 1987 con la idea de difundir la creación poética en sus más distintas formas, desde la escrita y la visual hasta la acústica, abonando además en el ejercicio de la crítica, la traducción y el acercamiento a autores que en voz propia testimonian su particular y múltiple inmersión en el género, el periódico de poesía de la Dirección de Literatura de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM se ha convertido en un referente en el ámbito de las publicaciones más estimables en su tipo, en cualquier región de nuestra lengua. Son ya poco más de 3 décadas de un tránsito continuo que ha ido del papel y la letra impresa a su versión semanal actual en formato electrónico, y ello ha dado al periódico de poesía espectro amplio y largo aliento para definir una vocación editorial que ha registrado la obra de centenas de colaboradores de los 5 continentes, en una exigente suma de tradiciones, idiomas y estros pocas veces vista en un medio surgido de los círculos académicos. La libertad de sus páginas y el reflejo de una vasta geografía de creación parecen ser el mejor eco de la labor de un legendario equipo de redacción que ha establecido una rigurosa curaduría de contenidos, en lo que es uno de sus mayores aciertos. Vale mencionar uno a uno a sus copartícipes. Con el camino iniciado por Marco Antonio Campos, poeta e investigador del Centro de Estudios Literarios del Instituto de Investigaciones Filológicas, el periódico de poesía ha contado entre sus editores con los nombres de Javier Sicilia, Eduardo Vázquez Martín, Guillermo Fernández, Hernán Lara Zavala, Laura González Durán y David Huerta, relación a la que se suman consejeros y colaboradores como Mariana Bernardes, Vicente Quirarte, Raúl Renán, Rubén Bonifaz Nuño y Michel Butor. También están allí otros cauces fundamentales como Luis Alberto de Cuenca, Jorge Esquinca, Darío Jaramillo Agudelo, Ernesto Lumbreras, Eugenio Montejo, Miriam Moscona, Álvaro Mutis y José Emilio Pacheco. Hoy, en su más reciente época, tomando el relevo de Pedro Serrano, el poeta, ensayista y traductor Hernán Bravo Varela reconfigura la vigencia del periódico de poesía de la mano de su coeditor Daniel Saldaña París,
y de un grupo de consejeros en el que iluminan María Auxiliadora Álvarez, Selman Cira, Coral Bracho, Alejandro Croto, Pura López Colomé, Teddy López Mills, Eduardo Milán, Robin Myers, Filippo Lelaprún, Sergio Ramírez, Ezequiel Seidenberg, Alejandro Zambra y Raúl Zurita. Juntos, como ha apuntado Bravo Varela, refrendando la apuesta que aspira a conectar el tiempo vertiginoso de las publicaciones digitales con la pausa obligada que abren el poema y la reflexión de su quehacer. Yo comencé a tocar el violín a los 7 años. Desde muy pequeña dije que quería tocar el violín. Por desgracia no había maestros que quisieran enseñar en ese tiempo a una niña tan pequeña. Cuando logré entrar a la Olin Yolistli, a la escuela de iniciación, fue que conseguí un maestro que quiso enseñarme y fui muy feliz. No fue fácil, tampoco me encantaba la disciplina de tener que practicar todos los días, no es mágico, pero nunca me separé ya de mi instrumento. Ya no importaba nada cómo la música me llenaba, cómo había algo más grande que se estaba expresando a través de mí, y fue eso lo que me hizo decidir dedicarme profesionalmente a la música. Estudié primero en la Escuela Superior de Música mi carrera y después me mudé a Italia para perfeccionarme un par de años y posteriormente continué mi formación en Austria. Tuve el privilegio de ser aceptada en la Universidad Mozarteum, que está en Salzburgo, es la ciudad donde nació Mozart y tiene una tradición larguísima. Estuve viviendo 10 años en Austria, preparándome también como pedagoga de mi instrumento. Esa es una carrera que en México no existe, la pedagogía instrumental. Ahora, después de 12 años de haber vivido en Europa, regreso con la intención de impulsar esta rama de estudios en México, la pedagogía instrumental. Tengo un proyecto que se llama Artistich y este proyecto tiene la finalidad de impulsar la pedagogía instrumental en México y en Latinoamérica, porque también en varios países de Latinoamérica no existe. Por parte de este proyecto hemos hecho estos intercambios internacionales, pero también ahora ofrecemos cursos de capacitación en línea a estudiantes y profesionales que quieran seguir abordando temas de vital importancia para los pedagogos. A veces invitamos ponentes internacionales y los invito a quienes estén interesados, quienes sean músicos, acercarse a este proyecto porque aunque no enseñen, que creo que la mayoría de músicos enseñamos, pero aunque no enseñen van a tener muchas ventajas de aprender a enseñarse a ustedes mismos. Creo que la música es de vital importancia para todos, no solo para quienes la interpretamos. La música es historia escrita, nos dice de las emociones, de las épocas. Yo creo que la música es un patrimonio para todos, pero yo creo que cualquier persona merece y es capaz de disfrutar la música sin que tenga que meterse mucho en entenderla. Más allá de eso, la música a mí me ha transformado, sobre todo por la disciplina que implica. Este es un aprendizaje duro, pero muy importante. Me ha transformado porque me ha permitido viajar y me ha permitido conocer otras culturas gracias a que es un lenguaje universal. Soy Fernanda Villalbazo, violinista, pedagoga instrumental, apasionada de la enseñanza y del desarrollo humano a través del arte y el intercambio cultural. Ya que en Itinerario recordamos al escritor polaco de ciencia ficción Stanisław Lem, en Cinema Pop vamos a revisitar uno de los más grandes clásicos del cine de este género, Solaris, basada en una de sus novelas.
Ojo, porque no vamos a hablar de la versión de George Clooney de 2002, sino de una adaptación que también es la tercera película de uno de los directores rusos más célebres, Andrei Tarkovsky. La cinta fue realizada en 1972 y en su tiempo fue considerada la respuesta soviética a la afamada 2001 Odisea del Espacio de Stanley Kubrick. Como varios cinéfilos lo han dicho antes, la película es una respuesta meditativa e inteligente a ciertos defectos del cine de ciencia ficción, que suele estar cargado de excesos superficiales. En Solaris, el viaje no solo es al espacio exterior, sino al espacio interior, la psique de los personajes. La historia es sencilla en apariencia. Un científico es enviado a la estación espacial de un remoto planeta cubierto de agua para investigar la misteriosa muerte de un médico. Sus pesquisas lo llevan a experimentar en carne propia los efectos que el extraño planeta tiene sobre las personas. Como todas las películas del director Andrei Tarkovsky, esta exige ser vista activamente y poner un esfuerzo, pero si se hace, los resultados son extraordinarios. Nos quedamos con esta frase del escritor Salman Rushdie acerca de Solaris. Esta exploración sobre la falta de fiabilidad de la realidad y el poder del inconsciente humano, este gran examen de los límites del racionalismo y el poder perverso incluso del amor, necesita ser visto lo más ampliamente posible. Legendario por su belleza desde su construcción en 1397 y declarado Patrimonio de la Humanidad en 1994, el habitualmente llamado Kinkakuji, célebre en Occidente como Pabellón Dorado, fue fundado en el noroeste de Kioto como casa de retiro del shogun Ashikaga Yoshimitsu. A la muerte del dignatario pasó a ser herencia de su hijo Yoshimoshi, quien lo convirtió en un lugar dedicado a la práctica de la meditación del budismo zen. El pabellón integra piedras y puentes, árboles y lagos, monumentos que revelan pasajes de la literatura china y japonesa de la época, el atisbo de un mapa de la región del Asia Oriental y referencias al imaginario del budismo de la Tierra Pura, que veía en Amitabha, su guía, a la mente suprema de todos los Budas. Este universo, pleno de alegorías terrenales y cosmogónicas, es un ejemplo del refinamiento estético característico del periodo Muromachi, cuando la cultura del país se sublimó en una simbiosis religiosa, artística y filosófica que, marcada por el sabio espíritu zen, perduró hasta nuestros días en tradiciones exquisitas como el Sado, la delicada ceremonia del té, el Nogaku o No, el sutil teatro dramático musical, el Ikebana, la creación estilística de arreglos florales, el Raku Yaki, el amable tratamiento de la cerámica, y el Shodo, la habilidad maestra de la caligrafía. El pabellón dorado, un depósito de reliquias de estructura de madera, cuenta con 3 plantas de sendos estilos arquitectónicos: Shinden, Samurai y Zen. Las 2 superiores corresponden a los espacios más sagrados, cuyas superficies de laca están recubiertas con pan de oro para repeler lo negativo del signo de la perfección total, para contener a la muerte con el áureo más profundo y deslumbrante. Luego de sacudirse los fuegos de la larga guerra desatada por la rebelión de Onin de 1467 y de escapar del delirio del joven monje Hayashi Yoken, el pirómano que en julio de 1950 hizo arder la belleza, según la voz de su alter ego Misoguchi, personaje de Yukio Mishima en su novela El Pabellón de Oro, el Feng Huan levantó el vuelo y volvió a lo alto, andrógino,
hembra y macho en cuerpo único, atributo en la mitología china de la unión y la felicidad inmortales. Follajes, espejos de agua, carpas, garzas y cuervos volantes, lluvia, nieve o resolana, en movimientos afines a la estética del pabellón dorado y la perpetuidad de su fénix que mira hacia el oriente. Revestido de brillo, aquel fénix se apostó en el punto más al cielo del Rokuonji, el templo del jardín de los ciervos. Allí, lo dicta el mito, renacerá una y otra vez de las cenizas, como a lo largo de los últimos 6 siglos, en el ciclo eterno de la vida y de la muerte. Antes del WhatsApp y de los mensajitos instantáneos. ¿Cómo nos comunicábamos en la década de los 80 o hace 100, 500 o 1000 años? ¿Cuál es la importancia de la cultura postal hoy en día? Para responder estas preguntas, visitamos un lugar dedicado al correo en México y en el mundo. Este espacio fue creado y es operado por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Servicio Postal Mexicano. Desde 1878, México es miembro de la Unión Postal Universal, que hoy está integrada por 198 países. ¿Qué es la Casa de la Cultura Postal y cómo nació? Tuvimos la idea en un consejo de secretarios generales que esta antigua sede del sindicato se transformara en algo que quedara para la posteridad, para la gente que conozca un poco de la historia del correo y para nuestros propios compañeros, que fuera la remembranza del oficio de entregar cartas. La historia del correo a través del tiempo. Y aquí hay una historia no nada más del correo, sino de la forma en que la humanidad se comunicó desde la época de la Mesopotamia y en general hasta la actualidad, ¿no? En la parte digital. Y aquí, como se puede ver, es una réplica de un navío. Era la comunicación de los penínsulas, allá en España, en la península, acá ya estaban acá los españoles, la primera forma de comunicación. Aquí hay un poquito más de historia, donde ya se manejan pues, las carretas, el ferrocarril, los vehículos ya automotores. Hay una réplica del bimotor. En 1917 hizo la primera entrega vía aérea de Pachuca a la Ciudad de México. Hay una sala dedicada a las cartas, a las tarjetas postales y, por supuesto, a los timbres, donde las posibilidades de arte y diseño son infinitas. En los pasillos hay reproducciones de cartas escritas por celebridades de todos los tiempos. ¿Cuáles se podría decir que son las grandes etapas del correo en México? Las grandes etapas del correo en México obviamente arranca desde la llegada de los propios españoles, ¿no? Se consuma la independencia, viene la época de la reforma, llega la época de la transición con la revolución y obviamente entramos en una modernidad. Por ejemplo, en esta sala podemos ver ya, hay más comunicación con el mundo y desde luego que el trabajador postal tiene que tener una identidad. Esa identidad la va adquiriendo por medio de los uniformes postales que aquí se ven. Después de visitar la Casa de la Cultura Postal, además de apreciar el trabajo que hay detrás de cada carta y cada paquete entregados, da nostalgia aquella forma de comunicación. Entonces, que no te sorprendas si empiezas a mandar postales bonitas como en los viejos tiempos. De la San Rafael a la Jusco y con mucha música, literatura y cine, cerramos este itinerario. Nos vemos la próxima semana con más recomendaciones.